Si pones en la pantalla, Monse, por favor. Ahí está en la pantalla, hermanos, el título de lo que queremos simplemente reflexionar, aprovechando el día de hoy, que en este país se celebra o se festeja a todas las mamás, las madres. ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Ok, casi todos, ¿verdad? Ok, no importa. Pero en Facebook es una manera en que vemos cómo el ser humano reconoce y aprecia, de hecho, no solamente a las mamás, a los papás, a los maestros, a las secretarias, etcétera, pero en estos días, como en México y otros países de Latinoamérica, se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo, y aquí el día de hoy, que es 12 de mayo, y es precioso ver, es motivador ver los pensamientos de personas, muchos conocidos, muchos amigos que tenemos, amigas. Vemos cómo expresan su amor y su gratitud a su mamá. Muchos son generales y decimos, Dios bendiga a todas las mamás del mundo, y eso también está bien, pero es impactante cómo muchas personas se expresan de una manera muy agradecida, y son oportunidades que salen del corazón. Ahora, hay muchas mamás que no tienen Facebook y sus hijos lo ponen en el Facebook. Okay. No hay nada de malo, pero yo creo que lo mejor es que se lo diga a la mamá, ¿verdad? Si sabe que no tiene Facebook, pues no, mejor dígaselo a su mamá, escríbaselo, y eso creo lo apreciaría más su mamá que si no lo ve. Sé que tal vez sí lo hacen muchos, es un punto nada más. Ahora, gracias a Dios por la Biblia, hermanos, los que no han venido a Plenitud de Vida, aquí creemos que la Biblia es la palabra del único Dios vivo y verdadero. Muchos seres humanos no lo creen, pero yo sí lo creo, y muchos sí lo creen. Los que han decidido poner su confianza y creer que este libro es la palabra de Dios, confirmamos cada vez, cada instante, confirmamos, es así. Es imposible que este libro no sea la palabra de Dios. Una vez que el ser humano, decide confiar y creer lo que Dios dice en su palabra respecto a la veracidad de la Biblia, es imposible decir este libro no es palabra de Dios. Simplemente no es posible eso. Y en la Biblia hay muchas mujeres importantes. Nuestra hermana Lupe Pacheco ha estado compartiendo de vez en cuando, y ella siempre escoge a una mujer de la Biblia. Y las personas que han leído la Biblia se dan cuenta desde el principio de la creación, ¿cierto? Es la primera mujer, y hasta a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos mujeres que son importantes y que han tenido cierta influencia sobre alguna familia, alguna nación. Y el día de hoy vamos a hablar de dos mujeres de ellas, dos mujeres que han impactado la historia de la humanidad. ¿Quiénes piensan que son? Eva y María. Y María, correcto. Dos mujeres, Eva y María, han impactado de una manera única a la raza humana. Escuchen, a la raza humana, a toda la humanidad. Eva es la madre de todos los vivientes, y vamos más adelantito a dar más información, haciendo un contraste con María. María es la madre de la naturaleza humana del Hijo de Dios, de Jesucristo. O sea, es la portadora. Jesucristo vino de la eternidad con el Padre y fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Vamos a abrir la Biblia, no van a estar en la pantalla, sino quisiera y que vayan todos a Génesis capítulo 1, 2, 3, porque ahí se encuentra la historia de la primera mujer llamada Eva. Desde Génesis, es el primer libro de la Biblia, y en Génesis capítulo 1, Génesis empieza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después el escritor, inspirado por Dios, empieza a narrar cómo fue, ¿cierto? El orden, cómo sucedió todo. Y cuando vemos
el universo y vemos todo lo que nos rodea, decimos, obviamente es exactamente como lo describe la Biblia. Génesis 1, Génesis 2 da más detalles, Génesis capítulo 2, por ejemplo, vean en Génesis capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, sigue dando más detalles. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando Dios hizo ya al ser humano, al hombre, Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente, primer ser humano creado en la historia de la humanidad. Dios hizo a Adán. Y después de historia, si seguimos leyendo, dice Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, etc. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo a los animales, etcétera, pero dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Versículo 21, Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vean, creación de Adán y de Eva. Pero la historia sigue diciendo, Génesis capítulo 3, miren lo que sucedió. Porque si regresamos a Génesis 2, 16, Génesis 2, 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora vamos a Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y pongan atención mamás y mujeres, porque miren cómo Satanás tiene una agenda contra el sexo femenino para destruir o hacer daño a la obra de Dios sobre la raza humana con respecto a las mujeres. Pero la serpiente era más astuta, dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces Satanás, o la serpiente, dice, dijo a la mujer, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice la Biblia que después de esa información, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Cuando entendieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, la primera obra de la carne. La carne es cuando el ser humano trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando sus propios recursos, su sabiduría, su inteligencia, su imaginación, aparte de Dios. Esta es la primera obra de la carne. Trataron de hacerse delantales.
De versículo 8 en adelante se narra qué fue lo que sucedió. Después de que Adán y Eva cometieron este pecado de desobediencia al desconfiar de su Creador, se escondieron. El primer sentimiento del ser humano, hermanos, fue prácticamente miedo. El segundo, más bien, porque el primero obviamente hicieron delantales porque se avergonzaron de que estaban desnudos. El segundo tuvo miedo. Y si recuerdan la historia, Dios confrontó a los dos, al hombre, el hombre culpó a la mujer culpó a la serpiente, etc. Pero vino entonces el juicio de Dios sobre la raza humana, sobre el hombre, sobre la mujer, y en mujeres tiene que ver con el hecho de tener bebés, porque dijo: con dolor vas a dar a luz a tus hijos. No iba a haber dolor, pero por causa de la desobediencia, que es pecado delante de Dios, empezó a haber dolor. El hombre entonces a ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, con trabajo. La tierra se hizo estéril, produjo cardos, espinos, animales empezaron el mecanismo de atacar o de huir, empezó a formarse la ponzoña, empezó a haber animales carnívoros, etc. Ok, eso es la historia de la primera mujer. Y si ustedes siguen leyendo Génesis capítulo 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano. ¿Cómo se llama el segundo hermano? Abel. Entonces, la Biblia narra aquí específicamente a Caín y Abel, lo menciona porque tiene un propósito de seguir lo que sucedió con Caín y Abel. No significa que fueron los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. Unos estudiantes de la Biblia piensan, por el tiempo que vivió Adán y Eva. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? 84. 930 años vivió Adán. 930 años, pueden imaginarse. Entonces sí tuvieron oportunidad de tener muchos hijos e hijas. ¿Quién sabe cuántos? Y de ahí se desarrolló toda la raza humana. Pongan una notita ahí: Caín y Abel, estos hijos de Adán y Eva. Obviamente Eva tuvo el privilegio de ser la primera mujer de dar a luz a un bebé. La primeritita mujer en la historia de la raza humana, de las mujeres. La primera a la que llamaron mamá. Caín, Abel y todos los demás hijos que tuvo. Ahora quiero que vayamos a Lucas. Ahí creo que está en la pantalla. Lucas capítulo, esto está en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, el capítulo 1. También ahora se nos narra una historia, pero de una mujer diferente. Miles de años, tal vez 4 o 5, entre 4 y 5 mil años después de Eva, se habla en la Biblia acerca de la vida de otra mujer, y ella se llamó María. Lucas capítulo 1 y el versículo 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, es decir, una señorita, una doncella, puede decir una versión de la Biblia, que por cierto era una mujer muy joven. Algunas personas piensan que tenía más o menos 14, 15, 16 años María, porque en la cultura judía las mujeres ya podían casarse, darse en casamiento aún desde los 14 años de edad. Entonces María era una señorita, una virgen muy jovencita. Y dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ya estaba comprometida prácticamente, y era su esposa, pero estaba en un periodo de espera, de la casa de David, y el nombre de la virgen o de la señorita era María, o Miriam, es lo mismo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, le dijo el ángel, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, pues quería saber qué cosa era eso, qué saludo era eso.
Versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia es cuando Dios da un favor a una persona que no lo merece. María era pecadora, nació siendo pecadora. Ella pecaba, no cumplía el ideal de Dios. Y por eso la Biblia dice: has hallado gracia. Bien pudo haber sido otra mujer, pero María temía a Dios. Y siendo pecadora, Dios tenía que extender su gracia sobre María, porque de acuerdo al comportamiento de María, Dios no la iba a aceptar, su propio comportamiento. Le dijo: has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yeshua, o Yahshua, Josué, es lo mismo, hermanos. Jesús es en el idioma griego, Yahshua es en el idioma en inglés, Yehoshua es en hebreo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, Israel, el papá de las 12 tribus de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Profecía. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, todavía no he tenido relación sexual con ningún hombre. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo, María, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, la parienta de Elizabeth, dice: ella ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Y quiero terminar con este último versículo. Miren, el versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, yo soy la esclava de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y pues sabemos la historia de María, lo que sucedió después. Pero entonces vean, dos mujeres, Eva y María. Me gusta ese cuadro, hermanos. Si ven esa pintura, no me tomé tiempo de investigar quién es el autor de esa pintura que está en la pantalla. Pero es una de las pinturas más impactantes que yo he recibido en mi vida. Es una obra de arte, pero están las dos mujeres claves de la historia de la raza humana. Está por un lado Eva, la primera mujer, y María. Eva, hermanos, la primera mujer en el mundo. María, una mujer más en el mundo, porque ya había avanzado la historia. Habían pasado más o menos 4 o 5 mil años de la primera mujer a la existencia de María. Ahora, ¿podemos imaginarnos la belleza física, la apariencia física de Eva, hermanos? Ustedes pueden imaginarse a Dios crear a la primera mujer. De lo mismo del hombre también. El día de hoy ya como que cuestionamos lo que Dios hizo al principio, porque obviamente se ha deteriorado. Pero pueden imaginarse la belleza física de la primera mujer. Por eso algunos dicen que cuando Adán vio a Eva dijo: wow, man. O sea, se impresionó. Qué privilegio, ¿no? La Biblia, con respecto a María, aparentemente su belleza de María era normal. No se menciona nada de Eva tampoco, ¿okay? De Eva no se dice María era, y la describe. Simplemente asumimos y llegamos a esta conclusión. Para ser el primer hombre, para ser la primera mujer creada por Dios, tuvo Eva que haber sido una mujer perfecta, hermanos, en su apariencia física. Eva vivió en un ambiente muy diferente al ambiente que vivió María, ¿cierto? El ambiente de Adán y Eva los puso en el jardín del Edén a Eva. María, por otro lado, vivió en un ambiente lleno de maldad y de pecado. Cuando ya vino el ángel a aparecérsele a María,
La humanidad estaba, hermanos, horrible, horrible, horrible. Por eso no tenemos idea de cómo llegó un tiempo a corromperse la raza humana. Era un asco. No había ley, era cada quien prácticamente hacía lo que se le pegaba a su regalada gana, aun cuando había ya el sistema de gobierno. Pero entonces María vivió en un ambiente lleno de maldad y de pecado. Eva, por un lado, se encontró en una situación de confiar o no confiar en Dios, cuando Satanás la tentó. ¿Recuerdan? Dios había dicho no comieran de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, pero Satanás, porque iban a morir, le dijo ciertamente moriréis, pero Satanás le dijo no, ciertamente no van a morir. Entonces, ¿qué hacía Eva? Porque información de Dios, información de Satanás. Se encontró en una situación o de confiar en Dios y seguir y obedecerle, o de no confiar en Dios y desobedecerle. María se encontró en una situación de confiar o no confiar en el mensaje de Dios, porque fue un ángel, hermanos, un ángel. ¿Has visto tú un ángel en realidad últimamente? No es muy común las apariciones de ángeles del día de hoy, pero a María se le apareció un ángel, un enviado de Dios. Ella se turbó y el ángel que era enviado de Dios le dio el mensaje. Entonces María también se encontró, o creía, o lo creería, o no lo creería, o confiaría en ese mensaje, o no confiaría en ese mensaje divino. Eva fue hecha para ser la ayuda idónea del primer hombre, Adán. ¿Pueden imaginarse, hermanas? Ser creada por Dios para un propósito específico de Dios con respecto a la humanidad. Eva fue hecha para ser la ayuda idónea del primer hombre, y de acuerdo al plan de Dios para el matrimonio, María sería la ayuda idónea. ¿Para quién? José. Para José, su esposo, porque desde el principio de la creación, el plan de Dios es la mujer ser ayuda idónea al hombre. Ese es el matrimonio perfecto, hermanos. El hombre es cabeza de la mujer, la Biblia lo dice, Dios lo dice, y cada uno su plan específico, precioso, perfecto, de acuerdo al diseño de Dios, ni uno menos ni uno más que el otro. Seres humanos en necesidad de Dios, pero con propósitos diferentes de acuerdo al plan de Dios. Eva fue privilegiada para ser la esposa del primer hombre, Adán. Ahora, Adán fue el representante número uno, o la cabeza de la raza humana. Bíblicamente a Adán, del libro de Génesis, al primer hombre se le conoce como el primer Adán, el primer Adán. Pero Eva fue privilegiada para ser la mamá del segundo Adán, del segundo representante de la raza humana, que es nuestro Señor Jesucristo. Eva sintió miedo junto con su esposo después de haber herido el corazón de Dios al desobedecerle. Se dieron cuenta que estaba desnudo, hicieron su manera de cubrir su desnudez, pero se escondieron, hermanos. Eva obviamente reconocieron que pecaron delante de Dios en ese momento. En contraste, vean, María sintió un muy grande gozo al saber de quién estaba embarazada y a quién daría a luz. ¿Recuerdan cuando en los evangelios, en Lucas capítulo 1 también, si en su casa lo quieren seguir leyendo, pero hubo un incidente en que María fue a visitar a su pariente Elizabeth. Elizabeth, ya siendo anciana, grande de edad también, ya estaba embarazada de 6 meses. Cuando llegó María, recientemente embarazada de Jesucristo, y vio a Elizabeth, dice Elizabeth que el bebé saltó de alegría dentro de su vientre. El bebé, 6 meses, un bebé, un ser humano, y ya tenía nombre y ya tenía propósito delante de Dios. Y dice que saltó el bebito dentro de ella, y María sabía, hermanos, de quién estaba embarazada.
del Mesías prometido, del Salvador del mundo, de su propio Salvador de María. Ella puso su confianza en Jesucristo para su salvación. Eva experimentó un gran dolor debido al primer asesinato en la historia de la raza humana. La Biblia describe el primer asesinato en la historia de la raza humana. ¿Cuál fue ese asesinato? Caín mató a Abel. ¿Pueden imaginarse, hermanos, a esta mamá, a la primera mamá de la historia de la humanidad? ¿Pueden imaginarse el dolor tan grande que sintió cuando uno de sus hijos mató a su otro hijo? El semblante de su hijo Caín se decayó, o sea, se puso lleno de coraje y planeó y mató a su propio hermano. La reacción, ¿cuál sería, hermano, la reacción, el dolor de la primera mamá en la historia de la humanidad, Eva, de ver a su hijo Abel muerto y saber que su otro hijo Caín lo asesinó? Experimentó un dolor único porque fue el primero en la historia de la humanidad. Esta María, por otro lado, experimentó un dolor inimaginable al ver a su hijo, hermanos, ser torturado de una manera indescribible. Bueno, la Biblia nos dice más o menos lo que sucedió. Pero ver a su hijo, hermanos, ser perseguido, ser escupido, ser abofeteado, ser golpeado, ser humillado, ser insultado, latigueado. Ustedes la historia de la pasión de Cristo, que es lo más cerca a la realidad, cómo sucedieron las cosas. Y después verlo cómo lo crucifica, y María estaba ahí, la mamá estaba ahí. ¿Pueden mujeres, puede mamá imaginarse una situación así de ver y no poder hacer nada? Mucho menos en ese tiempo, hace 2000 años, la mujer prácticamente no le hacían caso para nada. Ver a su hijito, a su hijo, ya un adulto, un hombre, 30, 33 años de edad, pero no dejaba ella de entender, ¿cierto? Era su hijo, y lo vio ser crucificado y lo vio morir. Un dolor también grande. De hecho, estaba escrita ya, había profecía acerca del dolor de María. Es una espada atravesará tu alma. Una espada atravesará tu alma. Eva tomó y comió el fruto prohibido y recibió el fruto de su desobediencia. Cuando hablamos de la palabra fruto, es como el resultado de, ¿cierto? Sea del trabajo o de hacer algo. Esta es la consecuencia o el fruto. Eva comió el fruto prohibido y recibió el fruto de su desobediencia. Lo que sucedió a la raza humana, que lo hemos dicho muchas veces, la principal es muerte espiritual. Toda la humanidad fue impactada por el fruto de la desobediencia que inició Eva al influenciar a su esposo también. Muerte espiritual y pecado. Eva llevó el fruto de su vientre, que fue Jesucristo, y recibió el fruto de su obediencia, su propia salvación. Su propia salvación. Porque si abren la Biblia, si quieren otra vez al libro de Lucas, al Evangelio de San Lucas, si se dan cuenta, en Lucas capítulo 1, cuando María fue a visitar a Elizabeth, Lucas capítulo 1, versículo 41. Vean, Lucas 1, 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Miren a Elizabeth ya cómo consideraba al bebé que traía María en su vientre, el Señor, el Salvador. Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Pero miren lo que dijo María.
Miren la exclamación, el magnificat que se reconoce. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice, hermanos? Mi Salvador. María, necesitando, estando consciente de su pecado y su necesidad de salvación, y puso su confianza en su Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí de ahora en adelante vendrán bienaventuradas todas las generaciones, etcétera. Entonces María recibió el fruto de su vientre, que fue, y también el fruto de su obediencia. Primero, el fruto de su vientre fue Jesús, pero el fruto de su confianza y obediencia es la realización de la obra de Dios por medio de Jesucristo en la raza humana, que era salvar a la humanidad. Y María también recibió salvación y vida eterna. Las dos mujeres, estamos hablando de mujeres, no de hombres, las dos, sexo femenino. Las dos tuvieron hijos. Las dos mujeres de las cuales estamos hablando impactaron la humanidad entera. Las dos fueron pensadas por Dios, el creador del universo, antes de la creación del mundo. Dios pensó en estas dos mujeres. Pero ¿saben qué, hermanas? Dios pensó en cada una de ustedes. Dios ya sabía que ustedes iban a nacer y que iban a vivir y que iban a tener bebés y que iban a ser mamás. Dios pensó eso es innegable, de acuerdo al todo conocimiento del Señor. Dios ya lo sabía. Estas dos mujeres son recordadas por el ser humano. Las dos pueden ser usadas como ejemplos para las mujeres el día de hoy, y eso es, creo que lo que estamos hablando, ya cada mamá puede comprender la grandeza del plan de Dios para sus vidas. Las recordamos y están aquí en la Biblia, y hay varias mujeres de la Biblia también que se escribió. Pero la vida de todas ustedes, mamás, van a ser recordadas también por sus hijos, por su familia, por sus generaciones. Cuando ustedes son de edad joven, como veo algunas aquí, jóvenes, pero ya son mamás, deben de entender esto, de que Dios tiene un plan para ti, para tu vida, mamá. Y entiéndelo desde ahora que estás joven. Porque tú puedes hacer una grandísima diferencia en generaciones por venir. No es una exageración. Pensando en la vida de mi mamá, que por ella conocimos a Jesucristo, y pensar, ¿cómo? Yo no sabía, Dios lo sabía. Mi mamá confió en Dios en medio de una situación bien difícil. Entonces también mi hermana cristiana, mi hermano cristiano, mi hermana Karina cristiana, su servidor también, pero pastor. Mi mamá por mi mamá le evangelizó a su hermano aceptó a Cristo, su esposa aceptó a Cristo, todo.